La música disco es algo que surgió no a finales, sino a principios de los años 70 y en un contexto harto distinto al de la Fiebre del Sábado por la Noche o al de los Village People. Yo no quiero, por favor, que nadie vaya a invocar en este momento Fiebre del Sábado por la Noche de John Badham de 1977, porque esa película le dio mala reputación a la música disco. Todo el cliché de la música disco, del traje de poliéster blanco y de los pantalones acampanados y de las pistas con foquitos, bueno, ese cliché de la música disco nació con Fiebre del Sábado por la Noche, que fue una incursión en la decadencia de lo que había sido la cultura de la música disco. No me hablen de Village People, porque eso sí ya era francamente la prostitución de la música disco, convertida, digamos, en parque temático, no para públicos mainstream, porque Village People estaba arraigado fuertemente en la cultura gay que le había dado origen a la música disco, pero que terminó pues en gente haciendo desfiguros en bodas con orquestas versátiles. Entonces, tampoco quiero hablar de ese momento de la música disco que es ya su decadencia. Hay muchos referentes para hablar de cuándo surgió el disco como movimiento. Las primeras discotecas son de finales de los años 50, de los años 60. Eran establecimientos que atendían una clientela del jet set europeo, que iba a lugares como Arthur's en Londres o a lugares como Regine en París. Eran, pues digamos, pequeños locales en donde se ponían discos y eran bares muy bonitos en donde la gente bebía champán en mesas de pista y bailaban el twist. No había realmente música disco en aquella época, pero digamos eso fue evolucionando hacia otro tipo de locales. Pero diría que los historiadores de no solo de la música disco, sino del disco como movimiento en general, identifican como la primera discoteca en los términos en lo que lo entiende la cultura disco, es decir, un lugar en donde había un DJ, en donde había un DJ que lograba empatar distintos tracks musicales, algunos en versiones alteradas, mezclarlos con efectos sonoros, mezclarlos con efectos lumínicos y congregar, digamos, a un grupo de personas en una lógica hedonista en torno a música bailable en sesiones nocturnas, y eso es la cultura del disco, digamos. Esa nació en 1970 en un lugar de la ciudad de Nueva York que se llamaba The Loft. A principios de la década de 1970, la música disco surgió de una subcultura urbana poblada por artistas marginados que de otro modo quedaban fuera de la corriente dominante, como las personas de color, los latinos y la comunidad LGBTQ. DJ neoyorquinos como David Mancuso crearon clubes clandestinos para dar a conocer a estos artistas y llegaron a acuerdos con la policía para que no hiciera redadas en ellos. Mancuso, conocido como una de las figuras más influyentes de la historia de la vida nocturna, organizaba épicas fiestas underground todos los sábados por la noche en su apartamento, conocido como The Loft. The Loft was a community. You didn't have money, as long as you had that invitation, you got in. El influyente constructor de sistemas de sonido, Alex Rosner, recordaba el ambiente underground del Loft y contaba a los autores Bill Brewster y Frank Broughton en el libro Last Night a DJ Saved My Life. Probablemente había un 60% de personas de color y un 70% de gays. Había mezcla de orientaciones sexuales, había mezcla de razas. Era una época en la que los clubes nocturnos eran objeto de redadas y los miembros de la comunidad LGBTQ eran abiertamente maltratados y detenidos por la policía. En plena efervescencia de los movimientos por la liberación gay y los derechos civiles, gente de todo tipo se reunía en fiestas como la de Mancuso, antes de que la música disco se impregnara en la sociedad. Y a medida que avanzaba la década, personas que vivían al margen de la sociedad empezaron a salir del armario y a divertirse en público.
Se llamaba The Loft porque era un loft, es decir, era una gran bodega industrial en el downtown de Nueva York, en el sur de Manhattan, que en aquella época no estaba de moda y no tenía buenas tiendas y buenos restaurantes, sino era un lugar sobre todo de viejos locales fabriles abandonados. Bueno, pues hubo un ex hippie que se llamaba Dave Mancuso que decidió irse a vivir, mudarse a un lugar que un lugar que era pues un loft, un viejo espacio fabril habilitado para que él viviera. Y como era muy grandote y a él le gustaba mucho la música, le gustaba tanto que incluso en cintas de carrete abierto editaba manualmente distintas piezas musicales y las mezclaba con efectos de sonido para hacer, digamos, unos playlists muy ambiciosos. Bueno, a él le gustaba tanto la música, le gustaba tanto la fiesta y le gustaba tanto el LSD, porque ese también le gustaba mucho, que decidió empezar a hacer fiestas e invitar a sus amigos. Entonces hacía ponche, al ponche le ponía LSD, servía cosas más o menos hippies, servía frutita y granola y tés, no había alcohol en esas fiestas, había LSD para que necesitaban alcohol, y hizo una primera fiesta privada para sus cuates en 1970 para sentarse a oír música y a bailar, que se llamaba Love Saves the Day. Love Saves the Day es una frase que es un mensaje en clave que remite al LSD, porque las iniciales de Love Saves the Day son justamente LSD. La fiesta, y no solo por el LSD, fue extraordinariamente exitosa. Y entonces muy pronto empezó Dave Mancuso a hacer fiestas todas las semanas, porque sus amigos le decían, oye, tan padrísimas tus fiestas, hay que hacer más. Pero luego le empezó a salir caro el asunto, pues el LSD no es barato. Y tampoco la frutita, por cierto. Y entonces empezó a cobrarles $3.99, que era una cuota de recuperación. En realidad, pues no estaba haciendo un negocio, estaba nada más buscando que no le costara. Y hacía sus cintas de música cada semana y se volvió alguien obsesionado con encontrar nueva música que tuviera un ritmo bailable, pero ponía música africana, ponía música española, ponía música estadounidense, ponía música británica, francesa, de toda suerte de lugares. Y luego, bueno, pues Dave Mancuso tenía muchos amigos gays, él mismo era gay, entonces se volvió, digamos, como un centro de reunión gay, pero también tenía muchas amigas y también tenía muchos amigos heterosexuales que tenían parejas mujeres, entonces también había muchas mujeres, y como era un tipo de mentalidad abierta, también tenía muchos amigos negros. Y en aquella época, en las subculturas negra y gay, estaban empezando a pasar cosas con la música. En la música negra, pues el funk se estaba volviendo un género musical dominante, un género musical que estaba empezando a dialogar con otros géneros musicales. Y luego el feminismo estaba viviendo ahí ya incluso su segunda ola a estas alturas del partido, y había también como mucha demanda de música que empoderara a las mujeres. Y luego la electrónica estaba haciendo avances extraordinarios, particularmente en Alemania, pero también en Inglaterra, también en Estados Unidos. Robert Moog llevaba no muchos años de haber inventado y popularizado el sintetizador. Llevaban ya varias décadas músicos cultos como John Cage o como Karlheinz Stockhausen haciendo música electrónica culta. De hecho, en México también músicos como Héctor Quintanar tenían un laboratorio de música electrónica. Pero en los años 70 se empezó a hacer electrónica popular, con grupos como Kraftwerk, por supuesto, que era un grupo de música experimental, pero pop, que, digamos, fue el que acuñó la escena electrónica alemana.
pero también como un productor que se llamaba Giorgio Moroder, que era de la zona de las Dolomitas. Su padre era italiano, su madre era alemana, y que había empezado a trabajar en aquella época, en los años 70, con una cantante estadounidense, negra, que había llegado con una compañía de teatro a la ciudad de Múnich a hacer un musical de Broadway, a hacer Hair, la versión que se iba a presentar en Múnich, y que se llamaba Donna Summer. Donna Summer se había quedado a hacer teatro musical en Múnich. Ella se llamaba Donna Gaines en realidad, pero se casó con un señor alemán que se llamaba Helmut Sommer, Sommer con O, como se escribe en alemán, y ella había anglizado el apellido de su marido y se había puesto Donna Summer como verano. Sommer con O también quiere decir verano en alemán. Y pues había quedado a hacer allá Showboat y Porgy and Bess y otros musicales y a vivir un poco la vida hippie y bohemia de la Alemania de aquella época. Y de pronto conoce a este productor que se llama Giorgio Moroder, y ella, pues digamos, tiene como esta idea de hacer una canción que sea sexy y que a lo mejor incorpore algunos gemidos, y él tiene pues esta idea de empezar a mezclar la electrónica tipo Kraftwerk con ciertos sonidos orquestales, con ciertos resabios de funk, y así nace Love to Love You Baby, un track que es uno de los tracks fundacionales de la música disco, probablemente junto con Shaft de Isaac Hayes. Y en algún momento Neil Bogart, el presidente de Casablanca Records, una disquera independiente e incipiente en aquella época que tenía firmado a una banda muy exitosa, a Kiss, que era una banda más bien como de glam rock, oye Love to Love You Baby y dice, esto podría ser un éxito. Pero le piden tanto en la fiesta en que la pone, que la repita y la repita y la repita, es una época de muchas fiestas en casa, como se puede ver, que dice, a ver, ¿sabe qué? De plano les dice a Giorgio Moroder y a Donna Summer, los firmo si me hacen una versión larga, háganme una versión de 10 minutos. Y bueno, le hacen no una versión de 10 minutos, sino una versión de más de 16 minutos, en que la crítica musical especializada de aquella época se divertía contándole los orgasmos a Donna Summer. No sabían si había tenido 22 o 23 a lo largo de la canción, es decir, si el sonido remitía a 22 o 23 episodios orgásmicos a lo largo de la canción, pero eso hizo de Love to Love You Baby una canción legendaria, y eso abrió la puerta a un sonido muy particular, un sonido que mezclaba lo electrónico con lo orquestal, lo negro con lo gay, el funk con toda suerte de influencias posibles musicales, incluido el pop también. Y así nació la cultura disco, que fue una cultura que tenía, yo diría que dos vertientes originarios muy importantes. Primero, era una cultura minoritaria, era una cultura particularmente, pues digamos, popular entre la población gay, masculina, la población femenina y la población negra de cualquier orientación sexual. Esos fueron los primeros grupos a los que atendió la cultura disco, es decir, grupos minoritarios. Y luego tenía un espíritu, y creo que eso deriva justamente de las mismas estratos sociales a los que interpelaba, muy comunitario, un espíritu integrador, un espíritu en el que heterosexuales y homosexuales, hombres y mujeres, negros y blancos podían coincidir abandonándose al placer del cuerpo en la pista de baile. Y era un fenómeno muy underground, era un fenómeno muy de fiestas privadas, y luego estas fiestas privadas dieron lugar a que existieran, además de Dave Mancuso, otros DJs como Nicky Siano, o como Tom Moulton, o como Frankie Knuckles, o como David Rodríguez, y que estos DJs empezaran a tocar en otros lugares, y que estos lugares a lo mejor algunos ya no fueran fiestas privadas, sino fueran nightclubs de paga, como The Gallery, por ejemplo. Y bueno, de ahí a Estudio 54 primero y luego a Fiebre del Sábado por la Noche, pasarían no muchos años, pero sí 3 o 4, en que el disco pasó del mundo del underground al mundo del mainstream, y empezó
un poco a pues vulgarizarse. Empezó a ser un fenómeno nacional en los Estados Unidos, luego fue un fenómeno global, luego fue un fenómeno de masas y luego en cada hotel, incluso en algunos aeropuertos, había una discoteca y todo el mundo quería vestirse disco y disco era vestirse como John Travolta y empezó a hacerse muy mala música y bueno, pues esto culminó en 1979 en un evento terrible sociológicamente que fue conocido como la Disco Demolition Night, en donde en el medio tiempo de un partido de béisbol en la ciudad de Chicago, un disc jockey de una estación de rock incitó a la quema de discos de música disco y la gente llegaba con sus acetatos de Donna Summer o de Gloria Gaynor y los aventaba al fuego y esto era en alguna manera también una cierta reivindicación tácita de música que estaba hecha, dirían ahora, para hombres blancos heterosexuales. Es decir, sí había una lógica de, pues digamos, freno a una amenaza femenina, a una amenaza gay, a una amenaza negra percibida por el mainstream de aquella época y así, de alguna manera, desapareció teóricamente la música disco. El asunto es que la música disco no desapareció realmente. La etiqueta disco desapareció, la estética disco desapareció, pero la música sobrevivió, yo diría que de muchas maneras posibles. Algo de la música disco sobrevivió en el New Wave, que es el New Wave, el hijo del punk y el disco. Y entonces son muchas bandas como Human League o como Visage o como Depeche Mode o como Duran Duran o como Blondie empezaron a encarnar, digamos, este nuevo avatar de la música disco contaminado de manera importante por el punk y por otra forma, digamos, de disidencia musical, menos glamorosa, pero no menos entusiasta, expresada por el punk. Pero luego la música disco sobrevivió también en cierto pop comercial, en cierto pop encarnado por Michael Jackson o por Madonna o por Prince, que también albergaba buena parte de lo que había sido el legado de la música disco. Pero de manera muy importante, la música disco sobrevivió en un género conocido como High Energy. Y la mejor definición que he leído de High Energy, de qué es el High Energy como género musical, es el disco sin el funk. Es decir, es un género musical que retoma muchas de las claves de la música disco, el sonido rítmico, los 120 a 130 a 140 beats por minuto, las voces femeninas de alcances, de Broadway, si no es que francamente operísticos, la estética kitsch, pero que le quitó el funk, que le quitó el soul, que le quitó, diría Roland Barthes, el grano de la voz, que le quitó lo rugoso, lo sincero, lo auténtico, lo sexy a la música disco. Y ese género anidó en muchos países. En Italia, por ejemplo, hay todo un subgénero de la música disco que se conoce como Italo Disco, que es la transición del disco al high energy. Y curiosamente anidó de manera muy particular e importante en México. México es a la fecha una de las capitales mundiales del high energy. ¿Cómo así? ¿Cómo explicar eso en un país que no produce o no produjo gran música high energy y que de hecho no produjo mucha música disco? Pues es que México no era completamente ajeno al fenómeno disco. El problema es que en México, a finales de los años 70, estaban prohibidas las tocadas de rock. El disco no es rock, el disco de hecho es lo opuesto al rock. Pues sí, pero explíquenle eso a un funcionario priista de finales de los años 70 que amalgamaban el disco, el rock, el punk y casi cualquier cosa bajo la etiqueta de música moderna. La música moderna no se podía tocar en lugares públicos a finales de los años 70 en nuestro país. ¿Y qué hizo el rock? El rock, que era banda, que era rugoso, que era popular, que era masculino, encontró su reducto en los hoyos funky, en donde tocaba el Tri, en donde tocaba Cecilia Toussaint, en donde tocaban Kenny los Eléctricos,
tocaban en los hoyos funky, es decir, en terrenos baldíos, en estacionamientos que eran habilitados para tocadas clandestinas que se hacían de espaldas a la autoridad. Pero pues, un terreno baldío no es un gran lugar para la música disco que no tiene ese público. Además, el público de la música disco sueña con el glamour, sueña con Estudio 54, Mick Jagger, Liza Minnelli, Andy Warhol, vestirse de Halston, tomar champaña. Eso no tiene mucho que ver con los hoyos funky. Entonces, ¿qué hicieron en aquella época los devotos de la música disco? Pues los ricos tener discotecas, se iban al Quetzal, o iban al Bandasha, o iban al Baby O en Acapulco, y pues digamos se volvió un asunto de élite. Pero el asunto es que conforme avanzaron los años, en la época disco, no hubo disco, digamos, para las clases populares en nuestro país, pero para 1983, un promotor musical y disc jockey mexicano que se hacía llamar Patrick Miller. Aquí es necesario detenernos para una aclaración sobre lo que acaba de mencionar el periodista. Manuel Armendáriz es como se hace llamar el dueño del sonido Meteor, una de las primerísimas agrupaciones de sonido más emblemáticas de México de los años 70 y 80, y que posteriormente cambió su nombre a Patrick Miller. El sonido Meteor fue conocido por sus producciones musicales y eventos a inicios de los 70, siendo el precursor de lo que hoy es el concepto de las disco móviles. Su influencia en la cultura popular mexicana es conocida en el ambiente high energy, especialmente en la escena de las fiestas y eventos, al incorporar luces, proyección de películas, música exclusiva, importada. Su capacidad para atraer a grandes multitudes y crear un ambiente festivo y emocionante, que atrajo a la juventud de esos años. Con el tiempo y siguiendo propósitos de mercadotecnia e imagen, cambió su nombre a Patrick Miller, y que también se convirtió en una institución en la escena musical high energy y el movimiento cultural disco loco de México hasta nuestros días. Sus inicios datan en la década de 1970, cuando Armendáriz comenzó a producir eventos y fiestas en la Ciudad de México. Su ascenso a la fama en la década de 1980, cuando el sonido Meteor se convirtió en uno de los sonidos más populares de la ciudad y eventualmente cambió a llamarse Patrick Miller. En mi canal de YouTube, Rey Cázares, hice una serie de 4 videos en donde el propio Manuel Armendáriz comparte información, anécdotas, datos y opiniones de primera mano, y que ayudan a conocer y entender las condiciones sociales, culturales, ideológicas e incluso políticas que llevaron a un género musical a convertirse en toda una cultura que solo se pudo fraguar en las calles, bases y hoyos funky de la Ciudad de México de los 70 y 80. Es cuando yo me uno a Sunset. Era Sunset Meteor. Estuvimos tocando durante casi un año, todos los sábados. Como te dije, tocábamos con el equipo, los discos y los DJs de Sunset. Y ya después que hubo la separación de Sunset Meteor, porque se lo jaló Polymarch para que fuera su telonero, yo me quedé sin equipo. Y me presentaron al Patrick, que todavía no le ponía el nombre. Y él, las primeras fiestas, me dijo, pues sí, vamos a probar, yo te pongo el equipo para que lo pruebes. Y en las primeras 3 fiestas, él no apareció ni mezclaba César Valladares y Nacho. Y sufrió un accidente corriendo a coches. Y a raíz de eso, él se decidió que se iba a integrar ya a Meteor como DJ. Y dije, bueno, pues entonces vamos a inventarte un nombre artístico. Y nos juntamos, estaba Nacho, Roberto, sus 2 hermanos, y yo. Y entonces uno de los hermanos dice que ya este güey va a mezclar, pues ya se decidió. Ya, entonces vamos a inventarle un nombre, vamos a ponerle un nombre. Entonces pregunta, nadie decía nada, todos callados. Bueno, entonces yo dije, bueno, tú te llamas Roberto, yo me llamo Manuel, podemos agarrar el logotipo de Batman y le podemos poner con las mismas letras Rodman. Dice Roberto, no, porque nos podemos meter con el logotipo del Batman, y para qué pedimos problemas, tenemos, ¿no? Digo, bueno, te apellidas de Besa, yo me apellido Armendáriz, podemos ponerle Armani por Armendáriz y Derversa por Devesa. Dice, pero son dos maricones, ¿no?
Y entonces un hermano le dice, pues se van a dar cuenta de lo que eres. Y ay, que se agarramos cotorreo todo, ¿no? Riendo, no sé. Dice Roberto, no, a ver, ahorita, algún artista de la música que les gusta, ¿quién anda? Entonces Nacho dice, pues está Patrick Cowley y Patrick Hernández. Y dice Roberto, Patrick, se oye bien. Patrick, adoptamos Patrick. Y de apellido, digo, bueno, pues un músico mundialmente famoso, pues es Glenn Miller. Y en ese momento su hermano dice, miren, nos enseña una cerveza que estaba tomando y era la cerveza Miller. Le digo, mira, como la cerveza. De hecho, las primeras letras de Patrick Miller tienen más o menos la letra parecida a la cerveza Miller. Y así nació el concepto de Patrick Miller. Mira, hazte un dibujo que diga que directamente de Nueva York viene el artista exclusivo de Meteor, Patrick Miller. Y ya, el hermano hizo el dibujo, que semanas después no lo enseñó. Fue la primera publicidad que se lanzó presentando al DJ de Nueva York. Esto fue en Rollerama, queda cerca de Churubusco, en División del Norte, y para ese evento contratamos unos reflectores que se contrataban únicamente en Churubusco, que eran unos remolques grandísimos que alumbraban al cielo. No, pues ese día fue la locura por ver al DJ de Nueva York, y empezó a agarrar fama. Era el DJ de Meteor. Así fue durante más o menos un año, hasta que, bueno, decidí que Meteor se hacía a un lado e impulsaba a Patrick, ya no como DJ, sino como empresa. Y esto fue en el Hotel de México, y se decía primer aniversario de Patrick Miller, y fue un exitazo. Fue con Divine, 15,000 personas. Nos dieron portazo ya cuando estaba Divine, ya como a las 12. Y se nos metieron como 3,000 personas, pues ya no nos importaba, el lugar estaba lleno, la gente tenía derecho a entrar y divertirse. Entonces yo a los trabajadores del sonido les dije, quítense de la puerta, aunque no tengan boleto, que entren. Y fue un llenazo, pero que ni se podían mover, muy bonita. El High Energy nació aquí, y aquí es donde se le implantó ese nombre. Y fue una coincidencia. Llegó el disco de Evelyn Thomas, lo puse en el radio, en un spot, y decía High Energy. Sí, entonces el locutor decía, lo tradujo, y dijo, la música High Energy se toca en el club de periodistas, y la adoptaron. Adoptaron el nombre, y ya después los otros sonidos decían que High Energy, y ya, así se adoptó. Fue una coincidencia. Y ya está mundialmente reconocido México como pues ahora sí, la capital del High Energy. Pero para 1983, Patrick Miller decidió que era el momento de hacer fiestas, ya no disco, sino High Energy, que era el género que había heredado, digamos, la estética y el sonido de la música disco para clases populares. Y empezó a rentar locales y empezó a hacer fiestas High Energy, primero en el Club de Periodistas, luego en algunos otros predios, y finalmente se instaló en la colonia Roma e instaló un lugar de precios populares a donde se va a bailar. Existe a la fecha, que se llama el Patrick Miller, y que es una leyenda de la cultura popular y de la noche de la Ciudad de México. Pero rápidamente el Patrick Miller tuvo una competencia más popular y más populosa. ¿Por qué? Porque un señor de Oaxaca llamado Apolinar Silva tuvo la idea de hacer fiestas itinerantes de luz y sonido con música High Energy que fueran recorriendo las distintas colonias populares del cinturón de la Ciudad de México, llevando, pues digamos, un espectáculo muy parecido al de los sonideros, pero el asunto es que los sonideros tocan cumbia y géneros populares mexicanos, y lo que quería tocar
Polymarch, que viene de el nombre de Apolinar Silva y su hermana María, que era su socia y que era la productora de estos espectáculos, bueno, pues deciden que se necesita hacer itinerante y para clases aún más populares. Y así es como a principios de los años 80 surgen los dos grandes mitos de la luz y el sonido high energy, en particular en la noche mexicana. El Patrick Miller de un lado y del otro lado el sonido Polymarch, del que hemos estado hablando mucho recientemente. Cuando Apolinar llega a México, llega él con una idea de un sonido que ya habían ellos tenido allá en su pueblo natal, pero ellos amenizaban siempre por el gusto, no por buscarle un lucro. Sí, más adelante en Tlatelolco, al llegar a esa unidad, curiosamente había un salón que ellos tenían como parte de la propia unidad Tlatelolco que se llamaba el Salón Antonio Caso. Y bueno, pues ahí empiezan sus primeras, vamos a llamarle eventos. Obviamente estamos diciendo lo mismo, son eventos de bodas, 15 años, reuniones y todo lo que ustedes quieran. Y los primeros eventos de esos años, en ese entonces, no se llamaba obviamente Polymarch. Ellos al principio le pusieron el sonido Midnight Energy o algo así de energía a la medianoche. No, era Midnight Energy. Y cuando nace esto del Midnight Energy, el señor Jaime Ruelas, que también vivía en esa misma unidad y se hizo amigo de la familia Silva, pues él también, como tenía muchos discos y medio sabía un poco la onda de ser disc jockey, pues se une justamente a Apolinar para hacer el primer disc jockey que tuvo este sonido. Y bueno, para redundar en el tema de Antonio Caso allá en el salón de Tlatelolco, les diré que la primera tocada de ya como sonidero, bueno, como sonido Polymarch fue en octubre del 78, igual en el auditorio Antonio Caso, porque sucedió algo muy curioso. La unidad, cuando empezó el sonido de Apolinar a hacer estos eventos, desafortunadamente, pues como todas las unidades habitacionales en aquel entonces, pues muchos se quejaron y por un tiempo no los dejaron hacer otra vez eventos, así que tuvieron que irse a otro lugar. Y pues entre los lugares que Apolinar consiguió para hacer esos eventos fue el Escatorama Satélite, que hoy es la pista de hielo de Lomas Verdes. Se hizo un evento, pero cosa curiosa, eran más de las 9 de la noche y no llegaba gente, así que dijo Apolinar, no, pues mejor ya me voy a dedicar a otra cosa. Pues que creen, a la media hora más o menos de esto, llegaron más de 4,000 personas y empezó a llenarse el lugar. A partir de este suceso, la unidad pues le dio otra vez luz verde para que Apolinar, ya como Polymarch, regresara al auditorio Antonio Caso de Tlatelolco, y así a Tony Barrera, y a partir de ese momento se inició la leyenda de Polymarch. Igual para los que creen que fue en el 80 y tantos, no, Polymarch nació en 78 aproximadamente, y bueno, ahorita vamos a escuchar algunas canciones también de esos años. Aquí tengo una pregunta de qué significa Polymarch. Polymarch es el nombre de los hermanos que precisamente es Apolinar, Mari y Alicia. Se dice Lichis, ¿no? A las Alicias, la CH, y le pusieron precisamente la S al final para que representara como la S del apellido Silva.
de los hermanos. Haz de cuenta que es como si fuera Apolinar, Licha, o sea, la Alicia y Marco, y luego al final Silva, o sea, de ese, o sea, es... Y es que estamos hablando en un tiempo en que Tony Barrera era un niño, en aquel tiempo. Cuando, lo que comenta Felipe, cuando vienen aquí a México, Tony Barrera está en la secundaria 106 de allá de Tlatelolco. Sí, pero Apolinar ya estaba en el ESIME de allá de... Sí. De Zacatenco. De Zacatenco, así, estaba estudiando ingeniería electrónica. Sí, a lo que me refiero es que digamos que todavía no era la época de Tony, o sea, Tony estaba todavía chavito, aunque aún así él tenía bastante talento. Tenía el don. En esa secundaria le pidieron que hiciera la coreografía de fin de año de los grupos de los que se graduaban. Uh-huh. Veían su carisma. Sí, veían su carisma, su talento, exactamente. Entonces, desde ahí ya él empezaba a mostrar esa parte artística que tenía, ¿no? Y Ángel comenta que la disco máquina lo bautizó así el señor Mario Vargas. Extraordinario, no pudo haber sido mejor planeado. Jack Matías estuvo aquí y dijo, bueno, háganse un lado también, porque yo tengo que cubrir esto. Sylvester y Tony Barrera hicieron una muy buena amistad desde que Sylvester vino a México por primera vez en 1984. Y bueno, hay un dato muy curioso en este sentido. Generalmente en todos los eventos de Polymarch, pues no pueden dejar pasar ese recuerdo que siempre dejó Sylvester para Polymarch, para la amistad que tenía con Tony Barrera. Así que siempre hay una canción de Sylvester cuando ponen un CD High Energy en los eventos de Polymarch. Y cosa curiosa, hay sonidos que no ponen canciones de Sylvester justamente por este dato. Y bueno, ya estamos llegando a esa parte que hablamos de que Jaime Ruelas se integró un tiempo como DJ de Polymarch en su tiempo junto con Apolinar, porque Jaime lo platicó en su ocasión, que él un día, pues allá en Tlatelolco, como él sigue viviendo allá actualmente, un día pasaba entre tantos camellones que tiene Tlatelolco y escuchó una así, pum, o sea, un rebote, ¿no? Que le gustó. Se escucha padre, ¿no? Se empezó a acercar a esa fuente del sonido y llegó precisamente al departamento de Apolinar. Y Apolinar ahí agachado, armando un bafle y sonando la música y Jaime dijo, oye, se escucha muy bien. Y ahí empezó la amistad entre Apolinar y Jaime. Jaime Ruelas es el que le da la idea a Apolinar para que no sea un sonido de los tantos que había o de los que empezaban a nacer. Porque recordemos otra cosa muy importante, en esta Ciudad de México, cuando ibas tú a algún lugar en aquel tiempo que se llamaba centro nocturno, cabaret, bar y todo lo demás, pues era música de todo un poco. Había música tropical, tal cual. Había también música de rock and roll todavía, había un poco de rock en español, cosillas así. Entonces, a lo que voy es a que Apolinar le dice Jaime Ruelas le dice a Apolinar, oye, pero ¿por qué en lugar de que tu sonido pues toque de todo, o sea, un sonido salsero o charanguero, pues pon lo que hay actualmente, que es la música disco? Igual por ahí puede ser la onda, ¿no? Y sí, curiosamente es lo que hace Apolinar. En los primeros eventos y en las primeras propagandas que él hace, es cuando se invita a la gente para que escuche un poco más de lo que era la música disco, que lo que era todo lo que era lo que se ponía en las fiestas normales. Así es, eso fue allá precisamente en el 74 cuando estábamos hablando que en las fiestas locales de su pueblo, la gente los invitaba, bueno, les pedía que fueran a tocar, ellos iban, pero iban siempre con el ánimo de hacer el evento, no con el ánimo de ganar. Hasta que alguien dijo, oye, pues es que tienes que hacerlo porque, o sea, te estás esforzando en venir, en poner, en ambientar. Y en aquel entonces cobraban de los 25 viejos pesos, o sea, una cosa pues nada más simbólica, exactamente. Y es acá lo que comenta Felipe, cuando ya llega aquí, cuando ya tienen una intención para ese sonido, y la verdad es que aunque ellos cobraran, seguía siendo accesible para las masas, ¿no? Y la gran ventaja que yo creo que tuvo también en ese tiempo Polymarch es abrir precisamente esa brecha, porque no existía, no había nada, no había ningún antecedente. Había sonideros de, como dice Felipe, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De cumbia, de salsa, de todos esos ritmos tropicales, pero ninguno de discoteca. La discoteca solamente se tocaba en antros y en lugares así muy nice, ¿no? Nada acercando a la gente. Y Polymarch hizo eso precisamente, acercar esa música que era popular y famosa en otros países, lo acercó a la gente, ¿no? Que fuera accesible esa música para toda la juventud de esos años aquí en la Ciudad de México. Así es, bueno, el primer evento, como decía Trixie, el primer evento vamos a llamarle masivo,
5 años después de que llegan a México y que ya hace llamar Polymarch, fue el sábado 6 de agosto de 1983 cuando viene el grupo Lo Verde, integrado por Frank Lo Verde, Peggy Gibbons y Linda Imperial. Ellos vienen al Palacio de los Deportes, que también era un reto, era una hazaña, era algo impensable, tomando en cuenta lo que dice Marco y pues vamos a ubicarnos, ¿no? En el sentido de que en los años 80 y ya en el 83, al menos para el High Energy, ya eran fechas importantes, ya eran fechas en donde ya arrasaba los sonidos en México. Así que pues Polymarch, en este caso Polinar, pues jugó las cartas y dijo, bueno, pues vamos a hacer un evento masivo, pero pues si va a ser masivo, que sea masivo pero fuerte, no cualquier cosa. No medias, entonces, ¿no? pues sí, invita, que les digo, el sábado 6 de agosto viene Lo Verde a México por primera vez. Polymarch, del que hemos estado hablando mucho recientemente, porque Polymarch ocupó el Ángel de la Independencia el pasado 31 de diciembre para recibir el año 2025 a invitación del gobierno de la Ciudad de México, lo cual ha desatado, pues no uno, sino varios escándalos. El Ángel de la Independencia, los 40 digital. La música de los Polymarch, horrenda, pero llenó y prendió. Lo que nos dice que somos muy nacos en la Ciudad de México.